como veis, vamos a hacer un pequeño taller. Por si lo hiciéramos muy profesional de nuestra lista de delantero, vamos a hacer una pequeña pauta para que podáis conocer cómo diferenciar un jamón solo con mirarlo, dónde me fijo, las partes se ven, ¿no? En poco mucho, sí, ahora, mejor. Bueno, decía que hoy tenemos un ratito para hacer un taller que vamos a intentar hacerlo lo más llevadero en el sentido de que sean palabras más llevaderas para casa. Pero yo no entendáis que no lo vamos a hacer en lo profesional, donde en la escuela, siempre lo vamos a hacer para que vosotros en casa podáis saber cuatro trucos, cuatro cosas para poder elegir un jamón, cómo cortarlo, cómo conservarlo, cómo sacar el máximo rendimiento. Entonces, como veis aquí, tenemos. ¿Lo oye bien o no? Sí, ¿lo oye bien, no? ¿No? A ver, ¿se escucha mejor ahora? ¿Sí? Ahora. ¿No se oye bien? Me dicen que no se oye bien. Sí. Ahora sí. ¿Sí? A ver, ¿sí? ¿Se oye ahora? ¿Sí? Ahora sí. Vale, como os decía, que dentro de este pequeño taller de corte vamos a enseñar cómo diferenciar un jamón de bellota de uno de cebo. ¿Dónde nos tenemos que fijar? ¿Cuántas partes tiene el jamón? ¿Dónde están compuestos esos 7 sabores? ¿Cuál sería la capa ideal? ¿Cuál es la temperatura ideal de consumo? ¿Cómo conservarlo para que no se reseque y nos dure mucho más tiempo en casa? Y sobre todo también una cosa muy importante, la herramienta con la que tenemos que utilizar para cortar bien el jamón. Contar que cada sitio tiene una misión. Entonces vamos a ir viendo cuál es todo este recorrido sobre el del jamón. Os recuerdo que aquí delante mía tenéis una mesita con jamón, se va a poner un precio simbólico, van a ser 3 euros, van a echar pues, para cubrir ahí unas cositas. Entonces yo creo que eso que tenéis ahí delante no podéis pasar sin intentar. Lo que vemos a los platitos, creo que están a 3 euros, ¿no? Me decían por ahí. El plato a 3 euros, por si alguno queréis probarlo, ahí lo tenéis, me decían que os comentará. Bueno, como veis, pues aquí tenemos un jamón ibérico. ¿Sabéis que en Extremadura o en España hay cuatro puntos donde se cría el cerdo ibérico? Que es la zona de Salamanca, la zona de Extremadura, la zona de Córdoba y la zona de Jamuro. Lo que traemos aquí hoy es de la zona de Extremadura. Es una de las comunidades con más hectáreas de encina y alcornoque, con más de 2,5 millones, de los 4,5 millones que hay en España. Como veis, hoy la normativa nueva de calidad, que también hay que saberlo un poco, ya antes lo estaba comentando ahí, hasta el 2017 va a ser, digamos, el último periodo de plazo que le dan para que estén adaptadas las empresas, en la que van a venir por colores. Las calidades que ahora lo contaré un poquito más adelante. Deciros que a la hora de diferenciar un jamón cuando vayáis a comprarlo, o alguien os lo comente, hay 4 partes en las que nos tenemos que fijar siempre. Aquí, bueno, hoy tenemos un cebo de campo, que es un antiguo recebo, pero sobre todo hay cosas que no podemos pasar por alto, que nos vendan un jamón de bellota si no lo es. Y muchas veces es muy fácil solo con mirarlo. El jamón de bellota, la pata es mucho más larga, mucho más estilizada. Las pezuñas suelen ser negras y redondeadas. Si algún día os dicen que el jamón es de bellota y las uñas son muy largas, podemos desconfiar, porque es porque no ha estado en el campo. Si tenéis perros y no los sacas todos los días un ratito, al final las uñas le crecen en exceso, ¿no? Pero esto le pasa igual. Si el cerdo no está en el campo, en la dehesa, en la montanera, y no desgasta, no puede nunca tener las uñas redondeadas. Otra peculiaridad que tiene siempre
el ibérico puro es que la caña, cuando veáis los de bellota, es una caña muy fina, muy finita. Como veis aquí, esto es finita, pero ya de por sí es bueno. Pero hay cerdos que están criados con pienso, que la caña es muy gruesa, que no lo vendan por bellota. Otra cosa importantísima también, el tocino de cobertura. La parte de atrás del tocino, en los de bellota el tocino es muy jugoso, muy gelatinoso. Entonces, el dedo se introduce con mucha facilidad en los bellotas puros. ¿Veis los cebos de campo que cuestan por tomar? Cuando toquéis un tocino por fuera, si el dedo se introduce mucho, la calidad que tiene de alimentación es espectacular. Si el tocino es duro, la calidad baja en la alimentación. Puede ser de muy buena raza, pero si no está bien alimentado, no tendremos nada. Luego, dentro de la calidad de lo que es la pieza en sí, hay 4 tipos de calidades. Está el cebo de campo, el bellota y el bellota 100%. Esta es ya la nueva normativa de calidad. Para el cebo, que es solo un cerdo alimentado con pienso y agua dentro de una granja, el precinto, que esto es un precinto con mi nombre, pero general sería, cuando veáis en las tiendas, en el cebo, digamos, el jamón de menos calidad, esto va a ser blanco. Va a ser blanco, que es un precinto inviolable. En el cebo es solo pienso y agua. El cebo de campo, que es verde, estamos hablando de que ya tienen un proceso de alimentación mitad pienso, mitad campo, aunque no haya bellota. Estamos hablando de que tiene, pues a lo mejor 2 meses comiendo hierbas, raíces y otro tipo de productos que da la mesa. Y ese sería el verde. El rojo ya sería el bellota, cerdos ya criados en libertad, a partir de que tienen 80 kilos de peso y hasta los 180 sacrificios están en el campo, y el porcentaje de pureza puede ser ya entre el 50 y el 75%. Entonces ya son cerdos de mucha más calidad y el precinto sería rojo. Y en la máxima calidad, que sería el bellota 100% ibérico puro, solo tendría que ser la madre 100% pura, macho 100% puro, y no puedo tener nada artificial, es todo natural. Hierbas, raíces, bellota, setas, todo lo que dé la dehesa al campo, solo puede comer eso. Entonces, todo lo que sea echarle maíz, o una cebada, o unas leguminosas, o alguna otra cosa así, ya bajaría de calidad, ya no sería puro 100%. Sí la raza, pero no la alimentación. Entonces, esas serían las 4 calidades de producto, según su alimentación. El cebo blanco, cebo campo verde, el bellota en rojo y el ibérico puro 100% negro. Luego, dentro ya tenemos la calidad, ya tenemos el producto hecho. Saber también que el jamón tiene un periodo de duración dependiendo de la calidad de la alimentación, precisamente por eso. Deciros que si queréis averiguar alguna vez la curación que tiene un jamón, el mapa lo tenéis siempre aquí detrás, donde podéis observar que te pone la semana de sacrificio y el año. Te pone a lo mejor semana 6, 2014, pues echéis las cuentas. Y luego, otra cosa, las partes que tiene un jamón. Que sepáis que son 3. La parte principal, que es la maza, que es la parte ancha, tenéis la parte de la babilla, que es la parte fina, y luego tenéis lo que es la punta, o cadera, que se llama. Esto sería la parte de la cadera. Maza principal, babilla y cadera. Y otra cosa que vamos a tener en cuenta es cuando empezamos un jamón, por dónde lo empezamos. Tenemos que hacer esa valoración de decir, bueno, ¿por dónde empiezo el jamón siempre? Que es una duda que siempre tenemos. Pues siempre valoramos el consumo que vamos a tener en casa. Si el consumo es lento, nos va a durar mucho, siempre lo más estrecho, que es lo que antes se pone duro. Si el consumo es lento, la parte es dura, lo primero. Que el consumo es como hoy, que nos lo vamos a comer en un rato,
por la parte ancha, siempre por la parte más jugosa, porque es un corte natural. Y luego una forma de conservarlo, una vez que le quitamos el tocino de cobertura, ese tocinito nos sirve para posicionarlo encima del corte. Nunca pongáis papel de aluminio, porque eso acelera el proceso de oxidación. El aluminio acelera el proceso de oxidación. Además, si la prueba lo ponéis y a los 3 días que no, porque el aluminio chupa y no deja respirar. O un poquito de aceite de oliva, su propio tocino, o como mucho, si no, film transparente. El film transparente, que luego un poquito de aceite lo que hace que retrasa la aparición del moho. ¿Vale? Eso es importantísimo. Entonces, otra cosa importante, antes que empecemos con el corte, que es una cosa que apenas tenemos en cuenta, es los cuchillos. Que cogemos un cuchillo y nos vale para todo. Pues no, porque este es para cortar, este es para una cosa, este es para otra, sobre todo en el mundo del jamón. Y cuando un cuchillo en casa corta bien, lo cogemos para todo, para el jamón no. Para el jamón tenemos que utilizar siempre. Para el jamón tenemos que utilizar siempre un mínimo de 4 cuchillos. 4 cuchillos. Sería el de hoja ancha, hoja rígida, aproximadamente de unos 24 centímetros. ¿Y esto para qué? Bueno, pues esto es un cuchillo que es para las partes más duras del jamón. Pues si cogiéramos este, se nos puede escapar y pegarnos un corte. Entonces, este no nos valdría. Este tiene otra misión. La misión cuál es, este corte, como veis, es un corte sajado hacia arriba. Corte hacia arriba, no recto. ¿Para qué? Para poder aprovechar la carne del jerrete, que es una de las más ricas del jamón, hasta el final. ¿De acuerdo? Entonces, debajo del codillo, una incisión hacia arriba con el cuchillo rígido. Luego con este otro, podemos hacerlo con los dos, porque este también vale. Escuchar una cosa, esto que estoy haciendo ahora es peligroso para hacerlo en casa. Lo hago para que lo veáis, porque es fácil cortarse. Se puede hacer en el jamonero, con un guante de malla, lo hago así para que lo veáis, ¿vale? Entonces, se puede utilizar este y llegamos hasta arriba. ¿Vale? Entonces, ya veis, vamos descubriendo con el cuchillo fino, flexible, ¿qué vamos a conseguir? Llegar a esos ciertos rincones donde el rígido no llegaría. Porque aquí dentro, si tiramos a cortar, nos vamos a llevar carne en exceso. ¿Qué pasa con el fino? Que vamos perfilando por las partes que el rígido no llega. Y con esto lo que hacemos es solo ir quitándole las partes que no se comen. Sería lo rancio, la parte exterior de cobertura. ¿Veis? Le vamos limpiando despacito, lo trabajamos solo. Le tenemos que ir quitando lo que no se come, porque hay quien le quita todo el tocino. ¿Sabéis que el tocino es una de las virtudes alimenticias hoy del mundo? Este tiene una cantidad de propiedades tremendas. Estamos hablando de que tiene antioxidantes, vitamina B1, vitamina B12, es un antioxidante, es buenísimo para el cerebro. Tiene unas virtudes tremendas. Sabéis que un plato de jamón de aproximadamente 100 gramos solo te aporta 250 calorías. No hay ninguno que venda hamburguesa. Una hamburguesa tiene más de 1000, con las patatas, el helado, el refresco. 1000, un plato de jamón son 250. Y encima es una calidad tremenda. Pues digo, como veis, lo vamos empleando poquito a poco. Y con este sería, digamos, con este cuchillo, y este sería, digamos, con el jamonero, pero el flexible. Luego se utiliza esta puntilla, que es una puntilla también carnicera, que se utiliza para que consigamos el corte recto del jamón. A veces mucha gente no sabe la curva, ¿vale? Con esto se utiliza para que el corte totalmente vaya recto. Veremos ahora cuando ya hacen el corte, cuando aparece el hueso de la cadera, que es un hueso, el hueso cosal. Hay un momento que sale un bultito en YouTube tenéis vídeo para que veáis realmente cuando eso se aprecia. Entonces, esto es para eso, para puntear el hueso de la cadera
Para cuando tú llegas al final, sola la lucha se desprende, no tenemos que tirar hacia arriba. Si tú tiras hacia arriba, acabamos haciendo la curva. Otro cuchillo obligatorio, que lo tenía también nuestro amigo que tiene estar ahí, cuchillo jamonero de hoja enteriza, porque ahí la hoja va de punta a punta, ¿vale? Hay distintos aceros, está acero 50, acero 56, acero 35, entonces la diferencia al sonido tiene suenan diferentes, porque unos están más compensados que otros. Esto ya no se lleva, que sea tan flexible, ¿vale? Que se lleva es este, más equilibrada flexibilidad con la dureza. Y si os fijáis, tiene unas ondulaciones en la hoja, que lo que hace que cuando estamos cortando al movimiento, entra el aire, oxigena el corte y conseguimos las dos virtudes de un cortador. Máximo rendimiento y que el jamón esté más rico. El jamón, cuanto más fino, está más rico. Y encima nos va a fundir mucho más. Entonces es todo con este cuchillo. Luego hace unas puntas redondas, que no pinchan. Que algunos ya tenemos alguna cicatriz por eso. Y luego la chaira. Sabéis que esto no es un producto que esto no afila, esto lo que hace es asentar el filo. Cuando cortamos ya mucho, esto se bota, ya no corta, lo que hacemos es darle despacito, siempre con una inclinación de 45 grados, para que ese filo vuelva, digamos que está torcido, y con la chaira lo que hacemos es ponerlo derecho. Conseguimos otra vez que ese cuchillo esté útil para seguir cortando, y es con la chaira. Y esto ya que lo he sacado del maletín de corte, pues por lo menos lo enseño para que lo sepáis. Esto fue un cuchillo que diseñé hace 3 años para chavales invidentes, gente invidente, que por su discapacidad lógicamente no pueden cortar jamón. Para chavales con síndrome de Down, para algunas personas que tienen alguna discapacidad, si no hay alguien que le corte jamón, era peligroso utilizar un cuchillo. Entonces diseñamos esto que no se corta, pero cuando tú lo pones en el jamón, corta. Entonces esto fue una forma de hacer algo diferente para esas personas que están limitadas en el mundo del jamón. Por lo menos quería enseñarlo. Bueno, como ya tenemos el jamón un poco empezado, vamos a ir dándole forma. Os recuerdo que el jamón lo tenéis delante. Otra cosa que os quería decir, que si alguno tenéis alguna duda, alguna pregunta, que siempre las hay, yo tengo esta duda, tengo la otra, te limpio la mesa, te limpio esa mesa que está muy... Dale. Por lo menos ya lo que sale. Que si alguno tenéis alguna duda... vale. Tenéis siempre que tener en cuenta que si tenéis alguna duda, lo vamos preguntando. Mira, veis lo que he dicho ahora, es poner los soportes jamoneros. Esto es otra cualidad también muy importante, que bueno, para nivel de usuario en casa, bueno, pues son jamoneros más profesionales. Fijaros lo que puede llegar a hacer este jamonero. Sube, baja, da la vuelta sobre su eje de producto, no hay que sacarlo. Y luego tiene otra cosa que no tiene delante, que el jamón gira alrededor. Entonces, para facilitarnos el corte, son productos más profesionales, pero es una de las formas de no tener que sacar el jamón fuera del jamonero para su rendimiento. Chicos, voy a coger unos platos. Una de las cosas también importantes a la hora de cortar, el jamón es siempre la posición de las manos. Tenemos que intentar siempre la mano fuera de la escapatoria del cuchillo, siempre. Si tú pones aquí la mano, el corte es seguro. Aquí, si estamos delante de un público, no está bien, porque parece que no quiere que lo vean.
Entonces la mano fuera de la escapatoria y fijaros en una cosa. Si alguno cortáis jamón, intentar hacerlo con la mano al aire. Casi imposible. Entonces os recomiendo siempre sujetar la mano izquierda detrás del jamón, pero siempre fuera de la escapatoria. Y si hacemos un poquito de presión, nos va a mandar la fuerza hacia otro brazo. Si no, intentarlo. Corto sobre este brazo, hacer la prueba. ¿Habréis jugado alguna vez al tenis, al pádel? Cuando vas a dar con la raqueta, así no la nunca nadie. Entonces, ¿qué haces? Este es un truco. Entonces, esto siempre hay que estar en una posición haciendo fuerza. Como veis, lo importante también es el movimiento del cuchillo. Plano al corte, no levantado de la hoja de atrás, pues si no el corte profundiza. Plano al corte. Movemos despacito. Y vamos sacando tapitas aproximadamente de 4 centímetros, 4 o 5 centímetros, aproximadamente lo más fina posible. Y diréis, bueno, ¿y por qué? Si a mí me gusta tacos, yo le pongo siempre tacos. Pues por tacos ya no se come finito. Pues finito es ¿por qué? Porque tú cuando te introduces una loncha en el paladar, con la lengua al paladar, el jamón se tiene que deshilar. Y la grasa, tanto intramuscular como lateral, se tiene que fundir con la temperatura de la boca. Ya se está deshaciendo. Y la alimentación que adquiere el cerdo en la dehesa es la alimentación que lo está transmitiendo cuando tú lo saboreas bien. Es como un vino frío, un vino excesivamente caliente, una cerveza caliente, entonces es imposible de tomarle el gusto real, porque no está a su temperatura. Y la temperatura ideal para comer jamón son 22-24 grados. Porque hacer un día una prueba, si cogéis jamón, lo meterlo en la nevera, lo sacas de un blister, al vacío, lo comes y dices, está saladísimo. Es que está salado. ¿Por qué está salado el jamón? Porque tiene 8 o 10 grados menos. Lo dejas a temperatura ambiente, lo pones en 22-24 grados, ya huele el jamón, ya está rico. Con el queso pasa igual, un queso frío, no sabe nada. Un queso fuera de la nevera, ya huele a queso. Pues con el queso pasa igual, con el jamón pasa igual. Pues como veis, el corte, sigas avanzando hasta llegar aquí al hueso. Como veis una cosa, hemos empezado por la parte que marca la cima. Como veis, no he empezado desde aquí. Yo no empecé a cortar ya desde aquí. He empezado desde aquí arriba. Y ahora veréis por qué. Mirad cómo está el corte todavía. Si yo sigo cortando desde aquí, el corte siempre va inclinado. Entonces, ¿qué pretendemos con este corte? Intentar bajar. Al cortar por la parte que marca la cima, nos vamos yendo cada vez más para atrás. Y el corte lo que vamos haciendo es que cada vez está mucho más derechito. Fijaros también que algunas veces, en algunos jamones ibéricos, no sé si la apreciáis desde ahí, tiene algunas pintitas blancas, no sé si os acordáis de alguno, esas bocas blancas, que eso penséis que eso no es malo. Eso es porque el jamón es una tirosina, es un aminoácido liberado por la acción de las enzimas que actúa en la curación del jamón. Eso quiere decir que el proceso de maduración ha sido lento y largo. Como si tú comes un jamón y en 4 días te lo comes. Está crudo, no está igual. O le damos mucho frío para ponerlo duro, pero está tierno por dentro. Por eso le sale las pintitas, porque el periodo de maduración es largo y lento. Que puede llegar a tener hasta 4 años de maduración. En una maduración natural, no de cámara. ¿Veis cómo vamos bajando el corte un poquito? Perdonad un momentito, estoy trayendo agüita. ¿Qué? ¿Ah? Vale.
Bueno, vamos a seguir bajando aquí el jamoncito para que veáis cómo vamos bajando. Otra cosa importantísima, nunca podemos tener la mano más levantada que la punta, ni la punta más levantada que la mano, porque iríamos mal. El corte siempre plano y el movimiento. Que veamos casi hasta las letras de la marca del cuchillo. ¿Veis otra cualidad del jamón? Que la grasa se adhiere al cuchillo y al plato. Eso es una de las cosas muy importantes. El jamón que es malo, la grasa es de consistencia. Que pone así, se cae solo al suelo. Es otra peculiaridad que hay. Si alguno tenía alguna duda o alguna cosa, sobre la marcha vamos a estar hablando. Después cuando corto, tengo que mirar aquí, mira, como veis, ¿sabéis cuánto puede llegar a engordar un cerdo ibérico al día en la época montanera, comiendo bellotas, hierbas, raíces, hasta aproximadamente de kilo a 2 kilos diarios, hasta que repone 160 kilos en 4 meses? Es brutal. Pero vamos a ir bajando aquí para que veáis cómo vamos. Ya empiezan aquí a aparecer los 3 músculos. Os enseño. ¿Visteis por dónde empezamos también? La parte que marcaba la cima, esto se insiste más, pero el corte, hasta que quede un corte recto por aquí, esas son las pautas a seguir. Corte recto, corte lineal, y sobre todo que no hagamos un movimiento en escalones. No vale, es un corte sencillo, plano y con un movimiento de vuelta. Contar que para cortar jamón el brazo hace como especie del brazo de una excavadora. Contar que el brazo, el codo empuja, y bueno, te va a hacer una recto, así. Esto es igual. Mueve el brazo y cuando ya tenemos la noche la muñeca gira como si fuera un cazo. Se quiere decir que la noche es como si la rebañara al final para no quedarle escalones. Pero que el movimiento del brazo y el codo tiene que ir siempre muy compenetrado para que realmente nos quede el corte recto. Contar que Extremadura, por ejemplo, es la comunidad con mayor producción de cerdo ibérico. Ahora mismo hay un despegue, ha sido una campaña de belleza increíble, y llega a facturar verdaderas cantidades que el mundo de las fincas vendiendo cuotas. Ya va saliendo el corte. Vamos bajando, porque quiero llegar al momento donde veáis dónde se hace esa incisión. Siempre que cortéis, a la hora de ir a coger la loncha, guardar el filo. Yo lo estoy haciendo muy rápido, pero para que veáis, cuando termino, hablaba a cámara lenta, se rompe la loncha, escondo el filo y ya no me corto al cogerla. Si la cogemos así muy fácil, podemos introducir muy fácil. Pero si tú escondes el filo, puedes tener mucha más rapidez. ¿Cómo vamos? Hemos calladito ahí. Ahora verás que vamos a hacer un pantalla de un parón ahora, verás cómo se sale. Hoy sí. Pero como veis, seguimos avanzando el corte recto.
Como veis, importante que siempre la loncha salga entera de los 3 músculos que tiene el jamón, tiene que salir entera. No puedes cortar un poco de un lado, otro punto de otro, no. Para que esté rico el jamón tenemos que proporcionarle el corte con el ancho de la pieza, donde están los 3 músculos y sobre todo la parte de la grasa, que no le falta el tocino. Seguimos avanzando. Tiene un aroma. Qué rico. Luego otra cosa, si el consumo no es total, el consumo no es, no nos comemos jamón en el día, tampoco es conveniente pelarlo entero. Pelamos solo lo que nos vayamos a comer, o más o menos, igual que el lateral de la grasa. En este caso se va a cortar entero y lo que vamos haciendo es pelando sobre la marcha. Vamos avanzando en el corte y seguimos cortando. Vamos bajando aquí. Ya estamos llegando. Esto que nos está apareciendo ahora es el hueso dorsal, el hueso de la cadera. Fijaros ahora mismo cómo va. ¿Acordáis por dónde empezamos el corte? ¿Acordáis que empezamos aquí arriba? Y después estamos así, una curva, para poder conseguir corte recto. Si hubiéramos empezado desde aquí, y yo el corte recibo. Miren cómo va a pasar corte recto. Va cogiendo donde realmente descubrimos todo ese corte, todo ese esplendor y toda la viscosidad de un corte pues como el jamón se merece. Contar que mucha gente no respeta ni al fabricante, ni al jamón, ni al cerdo, ni al cuchillo, porque se hacen de manera de trozos totales. Pero bueno, todo el mundo lo puede saber. Desde ahí vamos a ir llegando de aquí a la zona del corte. Una cualidad también de un cortador de jamón es la uniformidad de las tapas, que más o menos son todas iguales. Bien, ya estamos llegando aquí al hueso. Bueno, mira, cuando llegamos, así lo veis aquí, cuando descubrimos este hueso de la cadera, aquí nos aparece otro hueso, que es en este momento cuando hay que hacerle la incisión, para que el jamón no nos salga. ¿Veis que va totalmente recto? Pues ahora, para facilitaros el corte, se coge la puntilla, se introduce así ahí, y se le hace una incisión alrededor del hueso. Sería eso, alrededor del hueso de la cadera. Si no lo vamos a consumir entero, el corte es menor, es más pequeño. Pues se saca un cuchillo, le pego por aquí, papel. Y ahora lo introducimos. Lo introducimos en el mismo sitio y ahora bordeamos el hueso. Y así sería ahora. Esta incisión alrededor del hueso nos sirve para esto. Pero cuando estamos cortando, ya no tenemos que pellizcar hacia arriba.
ya se rompe solo. Pues le damos recta al corte. De otra manera, nos va a seguir saliendo la curva y nos acaba quedando una barca que es increíble. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Seguir dando la vuelta al hueso y se sigue desprendiendo. Y llegamos aquí adelante, se sigue desprendiendo. Y llegamos al hueso, no proyectamos hacia arriba. Entonces, es una forma de conseguir el corte totalmente recto. Como veis, seguimos sacando loncha. Que aunque parezca fácil, no es fácil cortar y hablar a la vez. Normalmente se habla sin cortar. Porque el movimiento del cuchillo hay que hacer una fuerza y un temple tremendo para poder conseguir rapidez. Otra cosa importante es cuando peláis con el jamón de corte, que no hay otra cosa, fijáis que los cartuchillos se ven del rancio de fuera. Si no lo limpiáis, se transmite a la loncha. Si os mancha el cuchillo de rancio, lo conveniente es limpiarlo, y siempre con el filo que corta hacia afuera. Hacia afuera. Si lo hace hacia adentro, se puede caer hasta el dedo. Pero lo bueno es hacia afuera. Y tenemos ahí al maestro afilador, que de aquí a un rato le pega un veneno. Es muy importante para el mayor rendimiento de la pieza que la herramienta esté súper afilada. Si no, no tenemos nada. Un cuchillo mal afilado es hacer un destrozo en mano. Seguimos bajando loncha, seguimos cortando, vamos avanzando, le vamos a dar el platito, siguen reservando ahí. Toma, chicos, toma, jamoncito, lo vais colocando ahí. Elemento. Qué bueno. Si no tenéis ninguna duda, ninguna pregunta, alguna cosita que os haya quedado así un poquito que diga yo tengo una duda que no me acuerdo, que se está bien, si lo tenéis. Está por aquí. Oscar, Pepe. Vamos a ir limpiando por aquí. Pues desde aquí nada, agradecer este detalle que ha tenido el ayuntamiento de poder hacer hijo vestido de la ciudad. Ha sido bastante bonito, pero que realmente, bueno, unos sentimientos bastante grandes. Este momento que viene ahora es un momento muerto en el corte, donde tiras aquí un buen rato, que parece que el jabón no baja. Una de las cosas siempre importantes a la hora de comprar un jamón, siempre valorar muy bien la pieza y sobre todo las añadas, que tengan una añada que es con la que va. O sea, hay veces que se venden jamones baratos, pero porque es la añada correcta, es una o dos anterior. Uy, qué barato, los baratos nos están pasando. Por eso es bueno saber siempre la curación que tiene y la añada que va por el mercado. Pues sigue cortando, se está mirando la venta, pero ahora va siendo la muerte, la fresquita.
Eso sí podrás, ¿no? Eso sí podrás. Hasta el plato. ¿Veis cómo hacemos aquí los cortes? ¿Cómo queda? Y vamos distribuyendo el hueso. Se subió queda suelto en el aire. a la mami de su tierra. Para que Así lo veis ahí, lo veis. ¿Cómo queda solo? Va quedando solo el hueso. Vamos bordeando para que el corte siga totalmente recto. Vamos a dar más jamoncitos. Toma, más jamoncitos, toma. Dale un plato. Besito. Sí, les pido que si alguno quisiera practicar un poco, podéis hacerlo. Si alguno quisiera ver el desarrollo, quiero ver si va a bien o no, tendré la posibilidad de subir al vídeo y probar. Yo por mi parte voy a, ahora para poder correr más cortando jamón, voy a dejar la mano. Por si no puedo, cualquier duda que tengáis, vamos hablando. Vaya, ya voy a dejar ahí. Esa es su madre. No exactamente así, pero sí puedo hacer. Decía mi madre ahí, le preguntaban de cómo se hacía lo de la loncha, más larga, ¿no? Entonces, no es el jamón ideal para hacerlo, no es el jamón ideal, pero bueno, un poco la técnica de corte, es un poquito esta, la que llegas hasta el final, ¿vale? Y aunque no estábamos preparados para ello, por lo menos que esto sería así, termino aquí, voy para allá, vuelvo, se haga una bola hasta de, por lo menos, de 30 metros. Oye, ven aquí. ¡Vamos! Bueno, vamos a seguir con el corte. Vamos avanzando. Son zonas donde le puedes tirar perfectamente una hora por la cantidad de platos que salen de un jamón. Estamos hablando de un jamón de 7,5 a 8. Y hay salido un rendimiento de 50 platos, 55 platos. De una paleta sale la mitad aproximadamente. Pero, Tú sigues grabando cuando te dejes terminado, ¿eh? Venimos a ver cómo se lleva. Y nos vamos a hacer una cosa para abajo. Porque sepáis que, por ejemplo, la paleta, tanto la paleta como el jamón suelen tener un desperdicio del 50%, aproximadamente 45-50. Si vamos a pesar 8 kilos, tienes de desperdicio casi un 40%, 45% de desperdicio. Y con la paleta más o menos igual. Sigues grabando, Fran. Tú sigue. Ya te lo conté yo al final. Que sepáis también otro dato, que si no sé si os ha pasado, que el jamón tiene oculto hasta 7 gustos diferentes en la pieza, 7. Que bueno, yo no sé cómo es eso. Probarlo un día. La parte del jarrete, la parte central de la pieza y la cadera. 1, 2 y 3. Y eso está demostrado. O sea, se podéis subir, probarlo, veréis que todo es distinto. Igual ha pasado. Oye, yo no me gusta el jamón, me gusta el de antes, sí. Pero es que le hemos dado la vuelta. Y aparte de la paseca de jamón no está igual. Entonces hablamos de un sabor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y están alrededor del perímetro de la pieza. ¿Qué quiere decir? Que siempre que cortéis jamón, o por lo menos intentarlo, es ir poniendo en el plato
los distintos gustos que ofrece la pieza. Cerrete, parte central de la masa y parte de la cadera oculta. ¿Para qué? Para que en un mismo plato podamos disfrutar de distintas texturas, distintos sabores. Si tú te pones todo en el mismo sitio, está muy rico, te la acabas comiendo pero no has disfrutado. Es como una buena carne o un otro tipo de plato. Pero lo bueno, si veis, voy avanzando en el corte, lo voy poniendo todo lo que es el largo de la pieza, lo largo del jamón. Se mueve un poco la mesa. Y es una forma realmente de disfrutar de un buen jamón, ¿no? Saber también que si el jamón puede ser un cebo de campo, pero si lo cortas mal, lo has estropeado. Al igual que si tienes un gran jamón y lo cortas bien, lo enriqueces. Y esto veréis que es un jamón cebo de campo, un antiguo recebo de bellota, y cortado finito y bien, realmente lo que hacemos es que potenciamos ese gusto y ese sabor. Así que pues bueno, vamos siguiendo. Chicos, ¿cómo va ese jamoncito? ¿Sigo? Venga. Venga, seguimos avanzando. Fijaros, os vuelvo a enseñar una cosa, para recordaros. ¿Os acordáis por dónde empezamos? La parte que marcaba la cima. Mira dónde hemos empezado. Y mira el corte que llevamos ya. Esa es la historia del jamón. Empezar. Por una parte, lo habéis visto, luego te habéis visto empezarlo, ¿no? Mira cómo vamos. Y esa es realmente la virtud y lo que hay que tener en cuenta a la hora de cortar jamón. Aprovechamiento final de la pieza. ¿Qué? ¿Te damos prueba? Pasa por taquilla. Aquí. Y aquí es un mandado. ¿Cuándo había que dar una defensa, no? Bueno, ya seguimos aquí cortando. Para que no falten platitos ahí. Vais viendo también la evolución del corte. Lo voy cortando, aunque vaya así. Y hablo un poco menos ahora, porque tengo que avanzar. Quería yo daros una exhibición un poquito en rapidez. Por que otra virtud también de un cortado de jamón no es solo ser rápido, sino hacerlo bien. Eso es fácil, es decirlo, ¿no? Venga, más jamoncito. Venga, seguimos. Voy a hacer un descanso de 2 minutos para echar un trago y ya seguimos. Estoy seco. Gracias.